Mi nombre es Andrés Salinas, tengo 38 años, y el día que mi esposa metió sus maletas en el carro de Rodrigo Fuentes, yo estaba sentado en mi oficina firmando su contrato de trabajo para el siguiente año. Ella no lo sabía, él tampoco. Nadie en ese edificio de 14 pisos, con 340 empleados, con 3 sucursales en el país, sabía que el hombre al que acababan de dejar por ser demasiado ordinario era el dueño de la empresa donde los dos trabajaban. No el gerente, no el supervisor, el dueño. Y no lo sabían porque yo me aseguré de que no lo supieran. Voy a contarles exactamente cómo llegamos hasta ese momento. No como una historia de venganza, porque lo que pasó después no fue venganza, fue simplemente consecuencia, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Antes de continuar, si están viendo esto por primera vez, suscríbanse al canal. Dejen su ciudad y la hora que es donde están en los comentarios, siempre los leo. Y quédense hasta el final, porque lo que pasó en esa junta directiva 3 semanas después es algo que ninguno de los dos vio venir. Déjenme llevarlos 11 años atrás, a un departamento de 42 metros cuadrados en Monterrey, donde un hombre de 27 años dormía en un colchón en el suelo porque había gastado sus últimos ahorros en registrar una empresa que todavía no tenía ni un solo cliente. Ese hombre era yo. Crecí en Saltillo, hijo de un mecánico y una maestra de primaria. Mi padre me enseñó a arreglar lo que estaba roto antes de comprar algo nuevo. Mi madre me enseñó que las palabras escritas en papel valen más que las palabras dichas en el aire. Ambas lecciones me salvaron. Pero eso lo entendí mucho después. Conocí a Elena Viramontes en la universidad. Estudiaba mercadotecnia. Era inteligente de una manera específica, no en exámenes, sino en personas. Sabía exactamente qué decir para que alguien se sintiera especial. Era un talento que admiré desde el primer momento y que, años después, vería funcionar en mi contra con precisión quirúrgica. Nos casamos a los 25. La boda fue pequeña, 40 personas, salón rentado, comida de las tías. Elena quería algo más grande. Le expliqué que ese dinero era el capital inicial de la empresa que estaba construyendo. Aceptó. Lo que yo interpreté como comprensión compartida, ella lo interpretó como una promesa de que algo más grande vendría después. Esa diferencia, que ninguno de los dos nombró en ese momento, fue la grieta por donde entró todo lo demás. Rodrigo Fuentes entró a nuestras vidas cuando yo tenía 31 años. Era compañero de Elena en la agencia. La primera noche que lo conocí, una cena de 4 personas en un restaurante del centro, habló durante 40 minutos sobre inversiones en bienes raíces, mencionó 3 veces el modelo de su carro, y cuando le pregunté a qué se dedicaba exactamente, me respondió: a hacer que el dinero trabaje para mí, no al revés. Y luego miró a Elena para ver si ella había registrado la frase. Ella la había registrado. Yo llegué a casa esa noche con un mensaje de un cliente en crisis de inventario y la certeza vaga de que ese hombre era exactamente el tipo de persona que Elena llevaba años esperando conocer. No hice nada con esa certeza. Ese fue mi primer error. ESIS cumplió 8 años cuando abrimos la segunda sucursal en Guadalajara. Para ese momento teníamos 180 empleados, contratos con 34 empresas medianas y un margen operativo que 3 años antes yo no habría podido imaginar. Yo seguía viviendo de manera relativamente discreta. Teníamos una casa buena en San Pedro, no ostentosa, pero cómoda, un carro alemán de 3 años de antigüedad, vacaciones una vez al año. Elena quería más, siempre quería un poco más. Y yo siempre le explicaba que el dinero que no gastábamos era el dinero que hacía crecer la empresa, y que la empresa era nuestra seguridad real. Esa conversación la tuvimos, en versiones distintas, cientos de veces en 8 años. Lo que yo no había entendido, y esto me tomó tiempo aceptarlo, es que Elena no quería seguridad futura. Quería visibilidad presente. Quería que la gente a su alrededor supiera que le había ido bien. Y yo, con mi oficina sin nombre en la puerta y mi carro de 3 años, no le daba eso. Rodrigo sí.
Hay un momento específico que define a una persona mejor que cualquier descripción. Fue un sábado de marzo, 6 meses después de esa primera cena. Un grupo de amigos, una reunión en casa de unos conocidos comunes. Rodrigo llegó 40 minutos tarde, sin disculparse, con la actitud de alguien que sabe que su llegada mejora cualquier reunión. En algún momento de la noche, uno de los presentes, Gerardo, que trabajaba en manufactura, mencionó que había tenido un año difícil, que la empresa donde trabajaba había recortado personal. Rodrigo lo escuchó con una media sonrisa que no era compasión sino tolerancia, y dijo: Gerardo, el problema es que siempre vas a tener un jefe. Algunos nacemos para tener empleados. Silencio de 2 segundos. Gerardo cambió el tema. Rodrigo tomó su copa. Elena, sentada a su derecha, no dijo nada, pero tampoco apartó la mirada de él. Yo registré esa escena con la parte de mi cerebro que lleva años evaluando a personas en contextos profesionales. Rodrigo Fuentes era el tipo de hombre que necesitaba audiencia para existir, que medía su valor en la incomodidad que producía en los demás. Lo que no calculé es cuánto tiempo tenía yo, inconscientemente, para ese tipo de hombre en mi propia vida, precisamente porque siempre estaba demasiado ocupado construyendo cosas reales para prestarle atención. Yo lo noté. No soy idiota, lo noté. Pero estaba en el proceso de negociación más importante de la historia de CIS. Una fusión parcial con un grupo empresarial de Monterrey que iba a triplicar nuestra capacidad operativa. Tenía la cabeza en eso. Y aquí viene la parte que más me costó admitir después. Yo sabía, en algún nivel, que no quería reconocer conscientemente lo que estaba pasando. Y elegí no verlo porque en ese momento no podía manejar dos crisis simultáneas. Esa es la verdad incómoda que nadie cuenta en estas historias. No fue que fui ciego, fue que elegí no mirar. El momento en que ya no pude ignorarlo fue un martes de octubre. Llegué a casa a las 9 de la noche, tarde, pero no inusualmente tarde para mí. Elena estaba en la sala, vestida todavía como si hubiera salido, aunque me había dicho que estaba en casa desde las 6. Su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa de centro. Cuando entré, lo volteó todavía más rápido. No dije nada esa noche. Al día siguiente, en mi oficina, abrí el sistema de recursos humanos de CIS. No para espiarlo, sino porque había recibido una solicitud de mi directora de recursos humanos para aprobar una nueva contratación en el área de desarrollo de negocios de Guadalajara. El nombre en la solicitud era Rodrigo Fuentes Ibarra. Lo leí 2 veces. Rodrigo había aplicado a CIS. Mi directora lo había preseleccionado sin saber absolutamente nada de la situación. Era un candidato legítimo. Su experiencia en mercadotecnia y desarrollo de clientes era real. Su historial profesional era sólido. Cerré la solicitud. La dejé en el sistema sin aprobar ni rechazar. Y me quedé sentado en esa silla durante 20 minutos pensando en exactamente qué significaba lo que acababa de ver. Había 2 posibilidades. La primera, Rodrigo había aplicado a CIS sin saber que era mi empresa. Posible, yo no aparecía en ningún material público de la compañía. Nuestro director general visible era Carlos Mendoza, un hombre de 52 años que había sido mi primer cliente y que ahora manejaba la operación del día a día mientras yo me enfocaba en estrategia e inversión. La segunda, Rodrigo sabía exactamente dónde estaba aplicando y lo había hecho de todas maneras, contando con que Elena nunca le había dicho a nadie, incluyéndolo a él, que su esposo era el dueño de CIS. Porque Elena no lo sabía decir. No de manera directa. Cuando la gente preguntaba a qué me dedicaba, ella decía, tiene una empresa de consultoría. No nombraba a CIS. No decía cuántos empleados teníamos. No decía nada que pudiera compararse favorablemente con lo que Rodrigo proyectaba en una conversación de cena. Mi empresa era mi trabajo. No era mi identidad pública. Y esa decisión, que había tomado por razones completamente distintas, iba a resultar ser la pieza más importante de todo lo que vino después. Aprobé la contratación de Rodrigo Fuentes. Elena me dejó un sábado de noviembre a las 11 de la mañana. No hubo una pelea grande. No hubo platos rotos ni palabras que no pudieran desdecirse.
Hubo una maleta ya hecha sobre la cama cuando entré al cuarto, y Elena sentada en el sillón de la esquina con las manos en el regazo, con la expresión de alguien que ha ensayado esta conversación muchas veces y finalmente decidió tenerla. Me dijo que no era feliz, que llevaba años sintiéndose sola, que yo siempre estaba en el trabajo, que nunca la hacía sentir prioritaria, que ella necesitaba a alguien que estuviera presente. Me dijo estas cosas con calma, con oraciones completas, con la articulación de alguien que ha organizado sus argumentos con cuidado. Le pregunté si había alguien más. Hizo una pausa de exactamente 3 segundos. Dijo que había conocido a alguien que la hacía sentir valorada, que no me lo había querido decir hasta estar segura, que estaba segura. Le pregunté quién era. Dijo el nombre que yo ya sabía que iba a decir. Rodrigo Fuentes. No dije nada durante un momento. No porque estuviera paralizado por el dolor, aunque el dolor estaba ahí, real y físico, como algo que te quita el aire, sino porque en ese segundo estaba procesando simultáneamente dos cosas completamente distintas. La primera era la pérdida. 11 años, una vida construida juntos. Un futuro que yo había imaginado de una manera específica y que en ese momento se estaba reorganizando en tiempo real. La segunda era un dato operativo. Rodrigo Fuentes llevaba 3 semanas trabajando en mi empresa. Había firmado un contrato con CIS, un contrato que yo había aprobado, y Elena no tenía la menor idea. Ella metió la maleta en el carro de Rodrigo, que estaba estacionado afuera de mi casa, lo cual me dice que él sabía exactamente lo que iba a pasar ese sábado, y se fue. Yo cerré la puerta. Me serví un vaso de agua. Me senté en la misma silla donde ella había estado sentada, y empecé a pensar con mucha calma en lo que iba a hacer a continuación. Si están escuchando esto y alguna vez han tenido que tomar una decisión importante en el peor momento de su vida, cuando el dolor es tan fresco que todavía no termina de registrarse, dejen su comentario abajo, porque lo que viene después no fue una reacción, fue una decisión, y hay una diferencia. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque lo que pasó en las siguientes 3 semanas es lo que hace que esta historia valga la pena contarse. Voy a ser honesto sobre algo incómodo. Mi primer instinto fue llamar a Carlos esa misma tarde y procesar la terminación de Rodrigo el lunes siguiente. Habría encontrado el argumento. Él nunca habría entendido qué lo golpeó. No lo hice. No por ética, sino por cálculo. Si lo despedía esa semana, la historia se volvía sobre mí actuando desde la herida. Y yo no quería ser el herido de esta historia. Quería ser el propietario de una empresa revisando el desempeño de un empleado nuevo. Esa distinción lo cambiaba todo. Llamé a Mauricio, mi abogado, el lunes. Una sola pregunta. ¿Cuál es mi posición? Él me dio la respuesta en 20 minutos. Sólida. Sin prisa. Lo siguiente que hice fue pedir a Patricia, mi directora de recursos humanos, el reporte de desempeño de todos los contratados en los últimos 60 días. Reporte rutinario. Nada inusual. El expediente de Rodrigo llegó el jueves. 3 semanas de trabajo, reportes incompletos, 2 reuniones con retraso, un cliente esperando una propuesta desde hacía 9 días. No era un villano de película, era algo peor, era mediocre, el tipo de persona que proyecta seguridad en cenas, pero no entrega resultados en lunes. Guardé el expediente. Y esperé la junta trimestral que ya estaba programada para 18 días después. La junta a la que, por primera vez en 3 años, yo había decidido asistir en persona. Carlos Mendoza normalmente presidía esas juntas. Yo aparecía cuando había decisiones estratégicas que requerían mi presencia directa. Esta vez había una: la evaluación del nuevo equipo de desarrollo de negocios. La junta estaba programada para un martes a las 10 de la mañana en nuestras oficinas de Guadalajara. Llegué a las 9:45. Entré por la puerta principal. La recepcionista, Valeria, que llevaba 4 años con nosotros, me vio entrar y simplemente dijo: «Buenos días, licenciado Salinas. Carlos ya está arriba», sin sorpresa, sin anuncio. Como si fuera completamente normal, porque para ella lo era. Subí al piso 8. A través de la pared de vidrio de la sala de juntas podía ver el área abierta de trabajo.
Rodrigo estaba en su escritorio, de espaldas, con los auriculares puestos, riendo de algo en su teléfono. Me senté a la cabecera de la mesa. Carlos abrió la junta a las 10 en punto. 5 minutos después, los miembros del equipo de desarrollo de negocios entraron a presentar sus avances mensuales. Rodrigo entró último, tablet bajo el brazo, con la confianza específica de alguien que no ha revisado quién más está en la sala antes de entrar. El momento en que me vio, se detuvo. No completamente, siguió caminando, porque parar habría sido demasiado obvio, pero perdió medio paso. Un tropiezo invisible que solo noto a alguien que está mirando exactamente para verlo. Se sentó. Puso la tablet sobre la mesa. La volvió a levantar. La volvió a poner. Carlos hizo las presentaciones de rutina. Cuando dijo Andrés Salinas, fundador y propietario de CIS, con la naturalidad absoluta de quien anuncia algo que todos en esa sala ya saben, vi cómo Rodrigo procesaba cada palabra por separado. Fundador, propietario, CIS, Salinas. Vi el momento exacto. No fue inmediato. Fue como ver a alguien resolver un problema de matemáticas en tiempo real, línea por línea, hasta que el resultado aparece y no hay manera de no verlo. Su rostro no se quebró. Le doy eso. Tuvo el control suficiente para no quebrarse. Pero el color cambió. Una palidez específica que no es miedo, sino la sensación de terreno moviéndose bajo los pies. Tocó la pantalla de su tablet 3 veces sin mirarla. Llegó su turno de presentar. Se paró. Conectó la tablet al proyector. Su mano derecha, la que sostenía el cable, temblaba ligeramente, el tipo de temblor que solo ves si sabes que tienes que mirarlo. Empezó a hablar. Su voz era casi normal. Casi. Presentó sus números, que eran malos, objetivamente malos, pero que él presentó con la estructura de alguien que ha aprendido a envolver resultados mediocres en lenguaje de proceso, de curva de aprendizaje, de proyecciones para el siguiente trimestre. Cuando terminó, Carlos le hizo 2 preguntas de seguimiento. Rodrigo las respondió mirando la pantalla. No a Carlos, no a mí. Entonces Carlos me miró. Como siempre. Abrí el expediente de Patricia. Lo puse sobre la mesa con la misma tranquilidad con que pondría cualquier documento en cualquier reunión. Dije, Rodrigo, tengo una pregunta sobre el cliente distribuidora del norte. Pausa de 1 segundo. Sí, dijo. El compromiso fue una propuesta en 48 horas. Hoy es martes. El primer contacto fue hace 9 días. ¿Qué pasó? Silencio. No un silencio dramático de película. Un silencio de reunión de negocios donde alguien acaba de hacer una pregunta directa que no tiene respuesta buena disponible. Hubo algunos ajustes internos que retrasaron, dijo. ¿Qué ajustes? Otra pausa. La información que me pasaron del equipo anterior estaba incompleta. Levanté la vista del expediente. Lo miré directamente por primera vez desde que había entrado a esa sala. Rodrigo, en CIS la información incompleta es el punto de partida, no la explicación. Si el equipo anterior te pasó información incompleta, la solución era contactar al cliente ese mismo día para pedir lo que faltaba. No esperar 9 días, silencio total en la sala. Los otros 3 miembros del equipo miraban sus tablets. Carlos miraba su libreta. Rodrigo me miraba a mí. Y en esa mirada había algo que no era humillación todavía. Era la pregunta que no podía hacer en voz alta. ¿Cuánto sabe? ¿Desde cuándo lo sabe? Esto es lo que parece. Le respondí sin palabras, con la expresión específica de alguien que no necesita decir nada más porque el expediente sobre la mesa ya lo ha dicho todo. Patricia, dije sin apartar la vista de Rodrigo por un segundo más. Documenta esto formalmente en el expediente, por favor. Patricia asintió. Me dirigí al resto del equipo. Continué con la agenda. Normal. Completamente normal. Rodrigo no dijo otra palabra en esa junta. Cuando terminamos a las 12:15 y la gente empezó a salir, él recogió su tablet, su libreta, su café que no había tocado en la última hora, y salió sin mirar hacia atrás. Valeria me trajo agua mientras yo revisaba los últimos puntos con Carlos. Me dijo muy bajito, sin contexto. Ese chico se veía mareado.
Es su primera evaluación formal, le dije. Ella asintió como si eso explicara todo. Explicaba todo. 11 días después de la junta, Rodrigo le contó todo a Elena. Nunca supe exactamente qué le dijo y no me interesa saberlo. Lo que sí sé es que esa noche, a las 8:47, me llegó un mensaje. No era de Elena directamente. Era una nota de voz de 23 segundos que me mandó por error. O quizás no por error. Nunca lo sabré, mientras hablaba con alguien más. Se cortaba a la mitad de una oración. La escuché 2 veces. Su voz decía: no entiendo cómo no me dijo nada en 11 años. Rodrigo, 11 años viviendo con ese hombre y nunca una vez me... Ahí se cortaba. Esperé. 4 minutos después llegó un mensaje de texto. 5 palabras. Necesito que hablemos, por favor. No respondí esa noche. Al día siguiente llegó otro mensaje. Más largo. Explicaciones sobre comunicación, sobre distancia emocional, sobre que ella no sabía, sobre que las cosas no son tan simples como parecen. Lo leí completo. Luego lo cerré. Mauricio me había dicho algo la semana anterior que en ese momento no había entendido completamente. Andrés, el silencio también es una respuesta, y a veces es la más clara. Le respondí a Elena 3 días después. Una sola línea. Mauricio está disponible cuando quieras coordinar. Eso fue todo lo que había que decir. Rodrigo Fuentes renunció a CEIS al día siguiente de contarle todo a Elena. No lo despedí, renunció. Y esa distinción importa, porque significa que en algún momento de esas horas, solo en su departamento o en esa misma conversación con Elena, hizo el cálculo completo de lo que significaba seguir en esa empresa. De cuánto sabía yo, de cuánto tiempo llevaba yo sabiéndolo, de lo que eso decía sobre cada conversación, cada cena, cada momento en que él había proyectado superioridad frente a un hombre que resultó ser su jefe, y decidió que no podía quedarse. Eso no lo decidí yo, lo decidió él, con toda la información disponible. Mi abogado me llamó un viernes. La posición de su contraparte se ha moderado considerablemente. 6 semanas después, firmamos el acuerdo de divorcio, justo, sin teatro. Esa noche llamé a mi madre. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, que 11 años no desaparecen de un día para otro, pero que hay algo específicamente liberador en descubrir que el peor momento de tu vida no te destruyó, te clarificó. Me dijo: tu padre siempre decía que las cosas que se rompen solas ya estaban rotas, que lo único que cambia es el momento en que uno se da cuenta. Hoy CIS tiene 340 empleados, 3 sucursales. Sigo manejando un carro de 4 años porque el dinero que no se gasta es el dinero que construye algo real. La diferencia es que ahora no tengo que explicarle eso a nadie. Y eso, esa libertad específica de no tener que justificar lo que construyes ante alguien que prefiere la apariencia sobre la sustancia, vale más que cualquier otra cosa que haya ganado en todo este proceso. Eso es lo que me llevé. Si llegaron hasta aquí, y sé que llegaron porque esta historia no suelta, dejen en los comentarios una sola palabra. Lo que sintieron cuando Rodrigo entró a esa sala de juntas sin saber lo que le esperaba. Una sola palabra. Los leo todos. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Nos vemos en la próxima historia.